Este podcast llega gracias a Bienvenidos, Café Ejecutivo, de nuevo con ustedes para ofrecerles contenido de mucho valor. Conversar con gente interesante siempre es importante y recibo en nuestra sala de conversaciones a mi amigo José Bretón, quien es el CEO de Conversa, es un coach ejecutivo y es un hombre con muchas prendas que aportar al desarrollo de equipos en las empresas y al desarrollo ejecutivo. Hermano, ¿cómo estás? Federico, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Nos debíamos estar. Nos debíamos estar hace bastante y qué tiempo. qué bueno que sea aquí en Café Ejecutivo para conocer mucho de ti, de las cosas que estás haciendo, pero sobre todo, desde hace unos años, tú has desarrollado un concepto a nivel corporativo, a nivel empresarial, que es la cultura de las conversaciones. Cierto. ¿Por qué para José Bretón es importante conversar para desarrollar liderazgo productivo? Bueno, buena pregunta. Mira, cuando originalmente yo no soy de esta área, sin embargo, desde hace unos 12 años empecé a hacer algunas certificaciones de coaching, de PNL, de aprendizaje experiencial, de Lego Serious Play, etc. Y en todo caso, en todos los contextos aparecía el término conversación. Antes yo no lo notaba tanto, lo admito, pero a través de esas certificaciones me di cuenta que es un elemento, no es obvio, pero importante. Es aparentemente conocido, pero no tan conocido. ¿Por qué? Porque uno naturalmente desarrolla la gerencia desde la perspectiva de coordinar cosas. Es decir, típicamente se piensa o se dice, aquí hay muchas reuniones, a mí me llaman mucho, hay muchos WhatsApp, pero eso tiene sentido, porque el sentido de gerenciar es darle uso a recursos, donde el recurso principal es el recurso humano. Claro. Y eso implica tener que hablar, digamos esa palabra por el momento, y por lo tanto la gente no tenía una mirada, no tenía una especialización sobre ese tema. Mucha ingeniería, mucha administración, mucha maestría, muchos diplomados, muchos cursos técnicos, certificaciones de ISO 9000, etcétera. Pero no había una conciencia tan clara del valor de la conversación para lograr cosas. ¿Por qué? Y lo explico en el libro, como veremos ahora. Hago un planteamiento de que nosotros hemos sido educados para el hacer. Hacer cosas físicas. Tareas. Y hablamos mucho de acción. ¿Cuál es la acción que se necesita para? Y cuando no se logra un objetivo, ¿cuál es la acción que no se hizo? ¿Y qué la gente está haciendo, qué no está haciendo? Y hay un enfoque natural, instintivo, de que es hacer la vida. Y la vida no es tanto hacer ni el trabajo. La vida es un equilibrio entre algo que se dice para que suceda y algo que sucede. Y algo que sucede y sobre eso se tiene una conversación o se habla. Entonces, no hay un sesgo tan marcado, no hay una actividad única. Lo que hay es una moneda de doble cara, donde el hablar o la conversación me lleva a la acción y la acción me lleva a la conversación. Entonces, son constantemente retroalimentadas. Pero te insisto, todo partió cuando haciendo esos cursos me di cuenta que era un término como que no era suficientemente conocido. Sí te digo que no lo creé yo. Hay una corriente que viene precisamente de Sudamérica, de Chile. Hay personajes como Fernando Flores, Rafael Echeverría, Humberto Maturana, que lo menciono varias veces en mi libro, donde ellos plantean la necesidad de que hay un ente conversador y hay un observador que a través del lenguaje logra cosas. Sin embargo, cuando yo trabajaba en empresas, asesoraba, manejaba consultoría, daba clases en la universidad, daba talleres de liderazgo, veía que había una carencia de entender ese eslabón. Entonces, ese para mí, y cada quien se especializa en lo que va interesándole, pero es el eslabón perdido para hablar verdaderamente de liderazgo. Liderazgo es una palabra muy amplia, que dice mucho, pero puede no decir nada. Y se presta mucha confusión porque tú eres un líder si tienes seguidores, tú eres un líder si logras, tú eres un líder vanguardista, tú eres un líder innovador. Carismático. Carismático. Ahora, ¿cómo se hace eso?
¿Cómo se logra eso? ¿Cómo se logra eso que no sea de conversación en conversación? Okay. Claro, necesitamos sacar aquí un liderazgo mesiánico, la Madre Teresa de Calcuta. El liderazgo político, casarse con una otra figura. Cosa. Pero lo que tiene que ver con que sucedan cosas en una empresa, en una familia, en una sociedad, está mucho más vinculado al conocimiento y a las habilidades conversacionales para que algo suceda. Y yo insisto, por ejemplo, cuando te hablan a ti de cambia tu creencia, vámonos un poquito al tema de coaching, tú necesitas una conversación para poder entender qué creencias tienes, para poder reflexionar qué creencias tienes, y necesitas una conversación para decidir tu nueva creencia. Cuando te hablan, por ejemplo, de inteligencia emocional, exacto, eso es cierto, tú tienes una emoción que debes de aceptar, abrazar, pero ¿cómo la cambias que no sea teniendo algún tipo de reconfiguración en lo que piensas en el lenguaje y lo que logras a través de la corporalidad? Entonces, con esto te pongo ejemplos de que todo está atado a una conversación. Y en el libro, muy tangencialmente digo, es lo que pasa con una pareja. Una pareja lo que hace es que tienen más conversaciones de la cuenta. Entonces, llega un momento que uno no sabe, si uno se pone a pensar así como fríamente, uno no sabe si uno vive respecto a la acción o respecto a la conversación. A veces me siento muy bien porque tengo la cosa, el helado, la casa, el carro que tengo, pero también necesito alguien que me diga con quién compartirlo, alguien que lo valide, alguien que lo aplauda desde el lenguaje. Y por lo tanto te insisto que ya una mirada muy personal, yo creo que a veces uno no encuentra la diferencia cuando se trata de grupos de personas, donde sucede, por ejemplo, lo que se llama felicidad, si dentro o fuera de una conversación. Sí, pues entonces tú lo que procuras con esta cultura de conversación es que el liderazgo se desarrolle sobre la base o traspasar el tema de las reuniones, el reporte de resultados, sino irte más a lo interior del colaborador para su desarrollo a través de la expresión, de la conversación. Sí, mira, en el libro yo defino un término que le llamé liderazgo aplicado. Okay. Liderazgo aplicado. Porque uno aplica el conocimiento, uno aplica a la experiencia, uno aplica lo que tiene en el intelecto en una conversación. Sí. Con mucho respeto voy a decir lo siguiente. Uno va a un área de conocimiento, a un entrenamiento, a una maestría, y tú en la maestría hoy entiendes un caso y te dan cuáles fueron las directrices de Zuckerberg, decir algo. Ahora, ¿qué tú haces con eso que no sea quedártelo en la cabeza, pensarlo y decir, a ver, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Cómo no puedo hacerlo? ¿Qué puedo aprender aquí? ¿Cómo llevo esto a mi negocio? Ahí estás conversando respecto a esa idea. Exacto. Y mañana a las 8, cuando tú te sientas con tu equipo, necesitas conversar referente a esa idea o esa intención que tienes. Exacto. Entonces tú dices que lo que adquieres, lo que aprendes en una maestría, en la universidad, si tú no lo conversas, no se te desarrolla. No se desarrolla. Porque se queda como encapsulado. Bueno, yo vi, qué sé yo, la teoría de los 6 grados. O vi una teoría... Muchas metodologías que hay. Exacto. Por ejemplo, hay un capítulo que yo identifico la conversación como parte de toda metodología en las distinciones que tengo. Y demuestro cómo hay una metodología de creatividad. Y lo escribo. Cómo eso se hace, pero se hace en una conversación y otra y otra. Hay metodologías, por ejemplo, de liderazgo situacional, que nos enseña a tener 4 tipos de esquema de pensamiento para gerenciar, pero al final del día estoy teniendo 4 tipos de conversaciones distintas. Por eso te lo concateno con lo dicho anteriormente, aplicar el liderazgo, ser un buen líder, llevar al terreno de juego lo que quiero, lo que pienso, lo que sé, lo que conozco, amerita de conversaciones. Claro. Entonces, tal cual lo planteo, no es un elemento que sea el fin, pero es el medio principal para alcanzar el fin. Entonces, esa mecánica conversacional, que es inmensamente técnica, amerita tener aprendizaje sobre ello. Por ejemplo, nosotros escuchamos por doquier escucha activa y hablar claro. Exacto. Son 2 términos que ya se han acuñado. Comunicación asertiva. Y comunicación asertiva y todos los elementos como esos. Ahora, ¿cómo uno hace eso si uno no tiene en la cabeza la capacidad de conversar, determinadas estructuras lingüísticas? Exacto. Yo digo muy claramente que tú escuchas afuera,
lo que tienes adentro. Eso O sea, es importante. uno escucha, hay que diferenciar aquí el contenido, que es a lo que se refiere, pero cuando uno escucha estructuras del lenguaje, le es mucho más fácil entender qué está sucediendo a través de lo que me dice la persona en esas palabras que no son tan inocentes. Entonces, si te das cuenta, hasta aquí te he dicho que uno tiene una vivencia mucho más intensa con la conversación, pero la desconoce. Okay. Uno, y en el libro también demuestro que más de un 60% del tiempo de un ejecutivo es conversando. Entonces, ¿qué pasa cuando a ese 60 yo no le dedico una gran cantidad de horas para entrenarme en él? O sea, me entreno más en el 40% que corresponde al conocimiento específico, pero al 60% que tiene que ver, como te decía en un principio, de reunión y reunión, de WhatsApp y WhatsApp, llamada y llamada, no le dedico el suficiente tiempo. ¿Y tú consideras que ese 40% o ese 60% de llamadas, de WhatsApp, de reuniones, es una conversación poco productiva, poco nutritiva y no te da la oportunidad de aplicar un verdadero liderazgo? Porque el liderazgo como que yo veo que se está basando mucho en que postulados para manejar bien un equipo. Entonces son como unos headlines ahí, pero si tú no aplicas el tema de la conversación, como que no lo desarrollas en un 100%. Federico, no puede ser desarrollado un 100%. Y te voy a explicar por qué. Eso que tú dices de los postulados, las recetas, una receta no es representativa de todos los equipos. Es decir, tú juntas un equipo hoy de la empresa a los directores y al jefe o al gerente general, y de la empresa B al gerente general y los directores. Y son dos equipos distintos, aunque pertenezcan a la misma industria. Aún aplicándole los mismos postulados de liderazgo. Aplicando los mismos postulados de liderazgo. Muchas gracias. Y se parece a una receta de comida que, aunque te den la misma receta, con chef diferente, no te saben igual. No te sabe igual. Y por eso la gente dice que yo tengo mi secreto para cocinar. Entonces, eso mismo sucede con las empresas. Desde esos postulados, valores, si tú quieres llamarle, necesitamos conversar. Porque, por ejemplo, ¿qué significa excelencia productiva en esta empresa? Puede ser diferente a lo que signifique excelencia productiva en otra empresa. Claro. Entonces, esos postulados, para seguir con tu término, ayudan a dar directrices mayores, directrices generales. Pero lo que sucede en la continuidad, en el día a día, en las situaciones o en los contextos específicos, solamente puede ser abordado desde la conversación que alguien puede tener en un momento. Entonces, por eso lo que yo hago como propuesta, tengo 12 años trabajando en el mercado, es decir, ok, tú sabes lo que sabes. El negocio tiene el know-how y tiene la implementación y los recursos. El negocio tiene todo lo que tiene que ver con inversión de marca y representación. Todo eso se necesita, es válido, es importante. Ahora, para poner a correr eso, para poder tú decir que mañana tú lograste algo partiendo de esos recursos que la empresa te asignó o que la empresa tiene, necesita tener un conjunto de personas que tengan conversaciones, que sean funcionales y sobre todo que se entienda que el compromiso para que alguien haga algo está vinculado a dos cosas. A que yo pueda decirlo claro, podamos clarificar de qué se trata. Y segundo, que alguien se haga cargo desde la conversación. Porque, por ejemplo, cuando un acuerdo yo tengo contigo, tú y yo tuvimos un acuerdo de estar aquí a las 4. Sí. Tuvimos conversaciones. Claro. Y lo cual yo te dije sí. Y con ese sí, ya tú estuviste tranquilo y sabías que alguien iba a cruzar la puerta 10 minutos antes. Y luego las conversaciones pudieron ir variando. Pudieron ir fluyendo. Sí, pero exacto. Entonces, no hay forma de omitir eso que no sea en la conversación. Entonces, eso no tiene que ver con tu dominio en esto, ni mi dominio en conversaciones. Tiene que ver con que dos personas se pusieron de acuerdo. En conversar. Conversando para ponerse de acuerdo. ¿Tú quieres que el ejecutivo, procuras que el ejecutivo se olvide un poco más del aula, del academicismo y que comience a aplicar la cultura de conversación para que su liderazgo penetre más al equipo? Sí. ¿Y desarrolle más la empresa? Sí. Okay. Es lo que planteo. Yo planteo que es válido lo que tienes como conocimiento. Planteo que es determinante tu formación académica y hay muy buenas universidades, por ejemplo, en República Dominicana y en el mundo entero. Ahora, yo también planteo que eso no es suficiente.
No es suficiente porque al final del día tú vas a tener un ejecutivo que pueda conceptualmente o intelectualmente hablarte de cualquier cosa, entender cualquier cosa, pero no necesariamente va a tener la habilidad de poder poner a correr ese conocimiento, porque ese conocimiento se dará en el proceso de interacción con otros. Y con esos otros podemos entrar en un proceso que una pregunta cambie la mirada sobre algo, pero tengo que saber hacer la pregunta. Exactamente. El aprendizaje propio, ¿de qué se trata de aprender? Que no tiene que ver con conocimiento o con recitar conocimiento. Es como cuando me hago una pregunta reflexiva. Yo digo, a ver, ¿qué aprendí de este error? ¿Qué aprendí de este contexto? ¿Qué no estoy viendo? Porque estoy hablando y no me entienden. La capacidad de criticidad. La capacidad tiene que ver con la calidad de la pregunta y de tus conversaciones. Entonces, yendo a tu pregunta, mi propuesta es, en sentido así bien sencillo, fórmate, edúcate, toma los recursos que tienes, pero necesitas de la conversación para que eso funcione. Necesitas apalancarte en la conversación inequívocamente. Eso es importante porque no es opcional. A veces uno dice, voy a hacer un curso para mejorar mi comunicación o mi conversación. No es un tema de mejorar, es un tema de que es el centro del trabajo gerencial. O sea, no pulo esta dinámica, no pulo esta habilidad simplemente para mejorar un 5%. Yo la pulo porque sin esa no puedo trabajar. Y eso hace la diferencia entre una persona y un grupo. Por eso, cuando me senté a definir cómo y hacia dónde iba el libro, yo sabía que era de conversaciones. Pero encontré mi por qué hacerlo cuando asocié el término cultura con conversaciones. Porque no es un ejercicio de que una o dos personas tengan conversaciones, es que haya una cultura natural, global, de arriba a abajo, de derecha a izquierda, de todos los departamentos, para que se tenga una conciencia plena de que muchas respuestas están en la habilidad conversacional que pueda tener el equipo. La capacidad. Y además de crear como un sistema de conversaciones dentro de la empresa. Y que lo vean. Así se crea una especie de aprendizaje bidireccional. Sí, y ahí todo el mundo tiene cabida. De hecho, eso que tú dices bidireccional es sumamente bueno porque a veces de abajo hacia arriba no se da tanto porque no se tiene de abajo, el que está abajo no ve la necesidad de la conversación y el que está arriba no deja que la conversación se dé. No, creo que por ahí va la cosa. Sí. Entonces necesitamos, cuando todo el mundo está empoderado y entiende de qué se trata, lo que se trata, se es mucho más posible, y esa es otra distinción de la conversación, que te permite hacer uso de competencias. Yo le llamo a la habilidad conversacional la competencia madre, la habilidad madre. Cuando tú tienes una habilidad madre bien desarrollada, la conversación, tú puedes tener mejor trabajo en equipo, mejor comunicación asertiva, mejor manejo de conflicto, mejor manejo de la negociación, mejor manejo de conciencia organizacional. Es decir, todas esas competencias que ya son archiconocidas de alguna forma en el mercado, tú vas a poder sacarle más provecho cuando tu equipo tiene la habilidad conversacional que pueda impulsarla. Ok, estas 18 distinciones, ya hemos hablado algunas de ellas. Sí. ¿Hay otras que pudieses enumerarnos y hacer una pequeña definición o descripción de la misma para que la gente pueda irse motivando? El libro ya está en Amazon, en su versión digital. Y encuesta. Y encuesta también, encuesta libros. O sea que pueden desde ya ir adquiriendo esta interesantísima pieza literaria de José Bretón, Desarrollo Ejecutivo, quien además dirige Conversa, que es una firma de desarrollo de equipo y competencias conversacionales. Y ahora, el bateador se prepara con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajes al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. No me digas.
Entonces, ¿qué otras cosas podemos encontrar en el libro que un gerente, que un ejecutivo pueda interesarse? Sí. De las 18 distinciones... ¿Y por qué tú le llamas distinción? Buena pregunta. Y Me tú no encanta. le llamas regla. Buena es. Sí, Bueno. porque él siempre dice que la 40 La leyes del poder, la leyes 40 tartas de café. Sí, mira, el término, soy honesto, es un poquito dominguero, no es de uso convencional. Sin embargo, distinción no te da la sensación de regla cerrada, te da o se traduce como un abordaje, como una forma de entender algo. Es decir, yo no quería decir estas son 18 reglas, sino son 18 formas de mirar la conversación. 18 formas que tú puedes combinar, una más que otras, para tener una conversación efectiva o productiva, para usar el término correcto. Entonces, el término de distinción, que a propósito lo detallo y lo explico claramente en el libro, Claro. hay algunas que son conocidas. Por ejemplo, mencionaré, como me lleguen a la cabeza, la primera es la conversación como dadora de cuentas. Dadora de cuentas son simplemente manejar afirmaciones y juicios como tradicionalmente conocemos. Entonces, desde esa mirada, la conversación está manejando juicios y afirmaciones desde los cuales te van a ayudar a generar el acuerdo. Segundo, como conexión. Tú y yo hacemos conexión, hacemos igualación técnicamente hablando. Si se quieren más técnicos, hacemos rapport. Son elementos que vienen de la PNL. Desde la mirada de la conversación, porque yo necesito tener una igualación de postura, de pensamiento, de palabras, y ahí la conversación tiene ese ingrediente aditivo. Tercero, que es muy importante como acción, posiblemente la más importante de esta, porque la acción, el término acción, uno lo ve como algo físico. Cuando alguien corre, está actuando. Cuando alguien está aplaudiendo. Pero cuando alguien abre la boca, y disculpen la informalidad ahora, está haciendo acción. O sea, algo sucede porque yo dije lo que dije, o algo no sucede porque yo no dije lo que dije. Entonces, hay toda una corriente, y eso viene de una mirada filosófica importante, donde dice que el lenguaje es acción. Y esto es importante porque, reitero, uno no lo ve así, uno ve más el lenguaje como reglas gramaticales. Aprendemos sintaxis, aprendemos el uso de los pronombres genéricos o no, pero esas reglas, a eso no me refiero, sino a la capacidad, por ejemplo, de pedir algo. Yo estoy aquí porque te pedí por WhatsApp algo. Sí, Entonces, claro. eso es una acción. Eso es una Entonces, acción. eso es sumamente relevante. La cuarta tiene que ver con la conversación como coordinación. La esencia de una conversación, y que lo diferencia con hablar, lo diferencia con comunicar, es que una conversación busca una coordinación. Claro. Que alguien se quede con 1, 2, 3, 5 tareas para que luego la haga, es decir, las acciones. Quinta, tiene que ver como gestora de significados y de intencionalidad. Una conversación buena tiene una intencionalidad hacia generar acuerdos, una intencionalidad hacia que alguien quiera participar y se haga cargo de algo. Lo mismo con los significados. Y ahí los significados, quienes conocen coaching lo conocen bien, los significados es lo que uno tiene en la cabeza y por lo tanto logra hacer algo o no logra hacerlo. Por ejemplo, yo aquí tengo poco miedo porque mi significado me dice, bueno, estoy con mi amigo Federico, la cámara no me va a mover. Sí. Entonces, esos significados ayudan que la acción de hablar, que es lo que estoy haciendo, o estando en esta entrevista, sea mucho más fácil el proceso. Entonces, si cambio significados, cambio acción. Un sexto es la conversación como una actividad. Y esta me gusta, porque en las empresas no se ve la conversación como una actividad. Por ejemplo, hay un procedimiento que es una cosa, hay una mesa que es una cosa, hay un inventario que es una cosa, hay un sistema de información que es una cosa, pero la conversación no se aprecia como algo inherente a los modelos de gestión. Incluso la retroalimentación no se ve como una conversación. No se nota y entra en el renglón que estamos hablando ahora. El feedback, retroalimentación, que tanto hoy se quiere, se sugiere, necesita verse como una cosa, como ese vaso. Exacto, sí. Dentro, como algo tangible. Tangible dentro del negocio. El séptimo es la conversación como habilidad. Habilidad es cuando tú la desarrollas, como cualquier habilidad, de correr, caminar, hablar. Entonces, es ya un poco más técnico bajo el enfoque de que tú tienes una habilidad que te permite escuchar y emociones que sentir. La mezcla emoción-lenguaje te permite tener una habilidad para conversar.
La próxima tiene que ver con lo que es la competencia madre, te decía. Demuestro muy claramente en el libro de que toda competencia blanda, que hoy se habla mucho de la competencia blanda, se sustenta en la habilidad conversacional. Es decir, para motivar, yo necesito conversar. Claro. Para inspirar, yo necesito conversar. Para negociar, yo necesito conversar. Entonces, ahí la planteo como esa palanca que necesitan cualquier diccionario de competencia que tenga una compañía. Después hablo de ella, y aquí casi voy perdiendo la secuencia, como parte operativo del ser. No importa que lo digas de manera así. Cuando lo digo como parte operativo del ser, es que uno es lenguaje. Dice Martin Heidegger que el lenguaje es la casa del ser. O sea, nosotros habitamos en un lenguaje. Claro. Nosotros estamos teniendo una mirada social, entendiendo, amando o odiando, porque tenemos una película que es el lenguaje y tiene que ver con las preguntas que me hago. También tiene que ver como narradora. Así como hay narraciones en un cuento, en una conversación debe haber fragmentos de narración. Porque todos pertenecemos a una gran narración. Claro. Una organización es una narración de cómo piensan, cómo se entienden, cómo se perciben, y tiene que ver con elementos de la marca, tiene que ver con elementos de los valores y tiene que ver con elementos de visión y misión. Entonces, esa narrativa que a veces nos gusta mucho a todos porque el humano es innatamente narrador, también tenemos la habilidad de ponerla en una conversación para que funcione. También como sentido de realidad, es una distinción muy importante para mí. Uno vive de acuerdo a las categorizaciones que tiene. Por ejemplo, si yo soy una persona que habla mucho de bueno o malo, el café voy a decir es bueno o es malo, el agua es bueno o es malo, porque esa es mi categorización. Ahora, si mi categorización es me funciona, no me funciona, si mi categorización es agradable, menos agradable, va a cambiar la forma en que percibo me gusta, el no agua. me gusta. Me gusta, no me gusta. No sirve, sirve. Esa es buena, porque entonces entro en un dilema no muy funcional, porque es un blanco y negro que si no me gusta, si no sirve, o no es suficientemente bueno, digo que no sirve. Claro. Y eso cambia el sentido de realidad que estoy teniendo. Una mentalidad sin matices. Sin matices. Entonces, solamente extremos. Si yo cambio esas categorizaciones lingüísticas, para decirlo claramente, va a cambiar la forma en que percibo algo. Exacto. Un gerente, y lo digo muy claro en el libro, necesita darse cuenta cuáles son las categorizaciones que usa para que la persona pueda tener mayor movilidad dentro de lo que hace. Si un gerente siempre se rige por la mecánica bueno o malo, la persona va a decir, espérate, si no lo llevo bien, me va a decir que está malo. Exacto. Entonces necesito mover esa categorización para que la persona pueda identificar de que algún errorcito es posible y no va a ser catalogado como malo. Claro. Entonces eso cambia la percepción que se tiene. Hay un punto muy importante que es como sentido o... se me fue, espérate, como símbolo de amor. Esa es la 17. Me gusta mucho, porque una conversación, primero nos han enseñado que en las empresas el amor no cabe. Dice, aquí no venimos a enamorarnos ni a querernos, sino a trabajar. Error. No podemos tener un amor shakespeariano, no, porque no es de pasión. La palabra amor se erotiza mucho. Se erotiza. Sin embargo, la palabra amor es innato al ser humano. Claro. Yo como gerente te puedo llamar la atención con amor. Claro que pero sí. También puedo hacerlo sin él y ser mucho más castigante, mucho más chocante. Entonces, el lenguaje, y entendiéndolo como símbolo de amor, no significa que voy a manejar el tema con pasión amorosa, sino que lo voy a manejar muchas veces con una compasión humana que se necesita. Una distinción importante que es la última como cultura. Una empresa es una gran conversación. Entonces, todas las distinciones anteriores convergen en ella y al final del día podemos decir que tenemos un conjunto de personas, de ejecutivos, de gerentes, que tienen un entendimiento y una disposición de la cultura conversacional para que las cosas sucedan. Es decir, que no solamente se vale de lo tangible de conocimiento o físico, sino la capacidad, el know-how conversacional que pueda tener. Las otras te las voy a deber. Entonces, los preceptos del liderazgo, si no están basados en conversación, o
la cultura de conversación, cambia por completamente la aplicabilidad de todos los conceptos de liderazgo. Sí. Y tú me permites leerte una cosa. Claro, adelante. Yo voy aquí en la introducción, yo puse, porque creo que va muy afín con lo que tú me preguntas. Aquí dice, hay 4 convicciones que surgieron como premisas para escribir este libro. 4. Y la primera es, las organizaciones que deseen incrementar su productividad en los niveles directivos, gerenciales y de supervisión están compelidas a hacer la transición de talleres de comunicación a cultura de conversaciones. ¿A dónde voy? Hay muchos talleres sueltos, hay muchos talleres momentáneos, hay muchos talleres para un grupito. Aquí necesitamos, como propuesta mía, no la propuesta de Dios, que hagamos una transición y ver que ya no es un tema de hacer un curso de comunicación, sino entendernos como entes conversacionales y, por lo tanto, llevarlo a un nivel de cultura. Un segundo punto de los 4 es, el primer gran amor de quien gestiona personas debe ser la conversación y no el liderazgo. Yo sé que aquí yo me puedo ganar muchos haters. No, porque es que pero no todo lo que esté establecido tiene que permanecer en el tiempo. Puede recibir modificaciones. Yo vuelvo al punto. Yo no hago liderazgo, yo hago conversación. Eso suena un poquito raro. Es decir, liderazgo termina siendo un elemento evaluativo, no un elemento del presente. Es decir, cuando tú dices, ese jefe mío es buen líder, es más o menos por lo siguiente. Te habla con cierta madurez, tú lo entiendes, él te escucha. Tercero, es capaz de aprender sobre lo que sucede, te da feedback de la mejor forma posible. 4, te llama la atención y tú dices, mira, yo ni me enteré y me dieron un boche. Es decir, tiene que ver el liderazgo, esa categorización o ese término en el mundo empresarial, quiero circunscribirlo ahí, con la habilidad conversacional que tenga una persona. Sí, es bueno que tú hagas la aclaración porque quizás mucha gente está viendo y piensa que tú te estás yendo por el lado de la psicología, no. Terapia de pareja y cosas así. No, yo me estoy yendo al mundo corporativo. Ya, y lo digo bien claro al principio. Claro. No aplica a niveles bajos ni aplica a niveles sociales. O sea, por ejemplo, decía ahorita que aquí no entra un liderazgo de Mandela, un liderazgo de Zuckerberg, porque son otras cosas. Yo estoy haciendo una propuesta para un liderazgo aplicado, reitero el término, de 8 a 5, que también cabe perfectamente al humano. En lo tercero, la materialización de competencias como confianza, motivación, desarrollo, se entorpecen con la falta de competencias conversacionales. Como hemos dicho, si no hay competencias conversacionales, capacidad para generar influencia, persuasión, coordinación, va a ser más difícil. Y por último, las conversaciones no son el fin en una empresa, pero son el principal medio para conseguir el fin. Exacto. Entonces, yéndome a tu pregunta, y creo que ahí te respondo, insisto, no necesitamos solamente una persona que sepa mucho. Necesitamos una persona que sepa mucho y que tenga la habilidad de conversarlo para generar acuerdos que lleven a acciones y se logren los objetivos institucionales y personales. ¿Este es tu primer libro? Ese es mi primer libro. El primero de muchos. Yo me imagino Sí. que próximamente viene una edición editada. Yo creo que sí. Y ampliada. Yo creo que sí. De las cosas que me gustaría un día que me preguntaran en otra entrevista es lo que sucedió para escribir y los aprendizajes de escribir. No, Yo no había escrito nunca un libro. Ok. Y eso trajo consigo mucho sacrificio, sangre y lágrimas. Sin embargo, como tú dices, ya uno acabó el libro y empieza a pensar en otro, empieza en una segunda edición, empieza a pensar, se me quedó esto y se me quedó aquello. Entonces sí es posible que en unos años salga, surja más. Surja más. No, claro, y ahí mismo te lo pregunto, o sea, ¿por qué decides acumular o plasmar en un libro todo ese proceso de desarrollo profesional que tú has tenido? O sea, ¿qué te motivó a hacerlo? Porque yo digo lo siguiente, los empresarios dominicanos, los líderes empresariales dominicanos no escriben, no dejan algo para las generaciones. Sí. O sea, cuando tú buscas un libro de economía, tienes que irte a un libro de economía de un extranjero. Lo mismo, o sea, ¿cuántos libros gerenciales hay de autores dominicanos? Pocos. Mira,
Yo tuve el privilegio, el gran privilegio, de que el prólogo lo escribiera Nelson Espinal Báez, un profesional que de hace tiempo vengo viendo y admiro. Entre una cosa y otra que hemos hablado, él usó una palabra que a mí me sorprendió. Él me dijo, tú estás haciendo algo y es un legado. Ese fue el término que usó y ese fue el término como que a mí, yo nunca lo había pensado. Yo hice así cuando lo leí. Y tiene que ver más o menos en lo que tú dices. Yo no creo que sea un legado que vaya a cambiar el mundo, ni un legado mesiánico. Es lo que yo pienso, lo que he aprendido, y lo digo ahí, tengo 13 años, he trabajado más de 700 horas este tema, he trabajado cientos de ejecutivos, y lo que yo planteo ahí es son tres cosas: un marco teórico sólido, pero también debe haber ahí 60, 80 rápidos historias, no historias largas, sino rápidas, pero cosas reales de las empresas que he vivido yo, porque también trabajé 21 años como en la parte de dirección, de coordinación técnico cuando empecé. Y tercero, tiene una mirada reflexiva, porque hay cosas que tú no puedes decir en un taller. No, hay claro. cosas que tú no puedes decir en la universidad que imparto docencia, pero hay cosas que tú sí te puedes dar la licencia de escribir en un libro. Entonces, ahí reitero, no quiero con esto llamar la atención y decir que tengo el mejor libro, pero he intentado en todo momento decir lo que entiendo que no he dicho, decir lo que hay que decir con respeto, pero sobre todo también respetando, y voy a usar esa palabra otra vez, lo que otros hacen. Exacto. Por ejemplo, hay muchas propuestas, corrientes que se parecen a esto. Hablamos de comunicación efectiva, hoy se habla de comunicación interna, se hablan de elementos como esos. Como digo en la introducción, yo eso lo respeto, no estoy diciendo que esto es mejor que lo otro, simplemente le estoy dando espacio porque me hace mucho sentido, y tiene que ver con lo que decíamos en un principio, de que se pueda enaltecer, resaltar, poner en primera plana la conversación. Y si nos vamos, y lo menciono muy tangencialmente en el libro, si nos vamos al mundo de hoy, de redes, tú sabes que necesita este mundo para que esto tenga un poquito menos de impacto, gente que tenga habilidades conversacionales para que pueda entender lo que está leyendo, para que pueda dilucidar lo que está leyendo, para que pueda diferenciar lo que está leyendo. Entonces, la mecánica, o lo que te quiero decir aquí, los elementos que están detrás de las habilidades conversacionales dan para mucho. Porque incluso si tú quieres contextualizarlo en la familia, en el barrio, en la sociedad, en el club, nos hace falta conversaciones. Claro. Porque mientras, por ejemplo, voy a hacer algo técnico, mientras nos reunamos 1000 veces y estemos recreando y repasando el pasado, que es muy bueno, es muy válido, plausible, no va a cambiar el futuro. No. El futuro cambia cuando tú tienes una conversación que puedes generar un cambio de mirada, que puedes generar un acuerdo, que puedes reevaluar una experiencia. Y eso tiene que ver simple y llanamente con tus habilidades para entender el lenguaje y saber que el mundo está sucediendo desde ese abordaje o no. Y lo que está pasando hoy, estamos muy invadidos por gente que nos cuenta, pero no tenemos habilidades para contar, no tenemos habilidades para nosotros ser actores de primera línea en la sociedad y empezamos a repetir cosas. Exacto. Y a veces repetimos con muy poco filtrado y muy poco reflexionado. Sí. Entonces, por eso las habilidades conversacionales, desde que lo decidí, me senté en noviembre pasado acá, me ilusionaba mucho decir lo que pienso. Yo creo que algo puede quedarle a alguien sin que el libro tenga, reitero, una trascendencia de mayor nivel. La tendrá, porque por eso te traje, por eso hemos conversado varias veces ya desde hace muchos años que nos conocemos, y siempre le doy seguimiento a lo que tú publicas de ese tema de conversaciones y de desarrollo de liderazgo a través de esta metodología, vamos a utilizarlo así. José Bretón, desarrollador organizacional, coach ejecutivo y cabeza principal de Conversa, que es una plataforma
que busca eso mismo, desarrollar a la gente a nivel empresarial, pues nos ha visitado en nuestra sala de conversaciones aquí en Café Ejecutivo Podcast para traernos su más reciente creación literaria que se llama Cultura de Conversaciones. Así que está disponible en Amazon, está disponible en Cuesta Libros para que todos ustedes puedan disfrutar de estas 18 distinciones de la conversación para hacer gestión y liderazgo aplicado. Hermano, mi abrazo firme contigo y, gracias. Y te espero pronto por aquí para que sigamos conversando. Sí, así lo haremos. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la sintonía. Federico Castillo se despide. Esto ha sido otra edición de Café Ejecutivo Podcast. Bye bye.